Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Hoy hablaremos de los conectores y los verbos en infinitivos para tomar en consideración en la redacción de textos instructivos para prevenir el contagio del COVID-19. Hoy conoceremos las estructuras de las células y de los virus, en especial la del virus COVID-19, y el proceso que se da en nuestro cuerpo para así producir la enfermedad. Hoy estaremos hablando en inglés sobre el coronavirus y sus síntomas. Además, realizaremos algunas actividades sobre oraciones utilizando el verbo to be en distintas formas. Espero que disfrutes la clase de hoy. Buscar las palabras en un diccionario. Cuando abrimos un diccionario en cualquiera de sus páginas, observaremos que en la parte superior aparece escrita una palabra. La de la página izquierda corresponde a la primera palabra que encontraremos en las páginas que hemos abierto y la de la derecha a la última. Estas palabras son las palabras guías que nos ayudan a realizar búsquedas rápidas, ya que fácilmente encontraremos en qué página se encuentra la palabra que buscamos en el alfabeto. Entre ellas, debemos tener en cuenta el abecedario o alfabeto. Iniciamos buscando desde la primera letra de la palabra. Las palabras aparecen en el orden de las letras en el abecedario sucesivamente. Por ejemplo, cana y casa tienen las mismas dos primeras letras, N. Va antes que S, por lo tanto, cana aparece en el diccionario antes que casa. Es importante saber que los verbos no aparecen en su forma conjugada, sino como infinitivos, terminados en ar, ir. Es decir, si quiere encontrar la palabra buscaba, encontrará su infinitivo buscar. Nueva vez nos reencontramos a través de la radio, la televisión y los medios digitales. Queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Seguimos aprendiendo nuestro contenido para elaborar un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Recuerda que en la clase anterior identificamos el texto instructivo, su función y estructura.
Hoy estaremos conociendo la función de los verbos en infinitivos, los conectores y el cartel informativo como medio de instrucción y prevención del COVID-19, con la finalidad de que puedan familiarizarse con la elaboración de un instructivo. Recuerden que nuestra situación de aprendizaje está orientada a la creación de un manual de instrucciones para prevenir el COVID-19. En cada clase nos encaminamos a conseguirlo. ¿Por qué es importante seguir instrucciones? Cumplir instrucciones o normas pueden ayudar, por ejemplo, a mantener el orden y evitar el caos, y a lograr estabilidad y eficiencia en las actividades que se realizan, e indiscutiblemente ayuda en el mantenimiento de la comunicación y de las relaciones interpersonales. En este nuevo año escolar, el seguir correctamente las instrucciones les ayudará a obtener los aprendizajes propuestos. Ejemplos de instrucciones que deben seguir antes de tomar clases. Primero, procuren acostarse temprano el día antes de la clase. Segundo, si le gusta dormir hasta tarde y sus clases son matutinas, ponga el despertador 1 hora y media antes de empezar. Tercero, luego deben bañarse y vestirse usando ropa cómoda que sea adecuada, preferiblemente el polo escolar. Cuarto, deben desayunarse. Quinto, preparen todo lo que necesiten antes de empezar su jornada: cuaderno del área, cuadernillo, lápiz, lapicero y todo lo que les pueda servir durante ese momento. Sexto, procuren sentarse en una silla donde estén cómodos. Si es necesario, utilicen cojines y almohadas. Séptimo, presten mucha atención a todo el contenido y si les quedan dudas, pregunten a sus maestros, maestras en el horario de trabajo que les corresponda. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Para elaborar un instructivo se debe realizar con claridad. Dependiendo de las instrucciones, el receptor tendrá la oportunidad de comprender el mensaje. En este momento vamos a pasar al siguiente cartel informativo donde deben identificar los verbos en infinitivos y conectores que puedan reconocer. Asimismo, el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, para prevenir el coronavirus, tomen en cuenta estos consejos. Deben siempre lavar sus manos después de toser, cuando lleguen a su casa y cada vez que sea necesario. Si van a comprar, también deben usar a cada momento manitas limpias para higienizar sus manos. Más adelante tenemos que elaborar una lista de actividades para prevenir la entrada del COVID a nuestros hogares. Para ello debemos conocer los verbos en infinitivo. Pero ¿sabes qué son los verbos en infinitivos? Los verbos en infinitivos son aquellos que se presentan en una oración de forma no conjugada, es decir, sin remitir a un determinado tiempo o modo verbal. Describen la acción básica sin conjugación. Los verbos terminan en ar, ir. Por ejemplo, lavar, correr, reír, amar. En la oración, mi maestra se va a lavar las manos para evitar el contagio del COVID-19. Vemos que el infinitivo está acompañado de un verbo conjugado para poder darse la acción verbal. ¿Qué otros aspectos gramaticales pudieron identificar en el cartel? Vieron palabras que indican organización cronológica, es decir, resaltan qué hacer primero y qué hacer después. Acciones que a diario realizamos en distintos procesos de la vida, como nos sucede ahora.
que primero hemos conocido los verbos infinitivos y después conoceremos los conectores. ¿Pero qué son los conectores? Los conectores son palabras y expresiones que sirven de enlace para conectar las ideas en las oraciones y en los párrafos. Algunos de los conectores, pero, aunque, también, y. Los conectores pueden ser simples si están conformados por una sola palabra o compuestos si están conformados por dos palabras. Por ejemplo, de la misma manera, un conector compuesto, asimismo, un conector simple. Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. En este sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. Por ejemplo, estamos en tiempo de pandemia, por tanto, estamos recibiendo clases a través de la radio, la televisión y los medios electrónicos. La frase, por tanto, es el conector que sirve de enlace de las ideas. Es un conector de consecuencia. Una idea es consecuencia de la otra. Existen diferentes tipos de conectores. Vamos a ver la siguiente imagen. Conectores de causa. Conectores de consecuencia. Conectores de oposición o contraste. Conectores de concesión. Conectores de adición. Conectores de equivalencia. Conectores de evidencia. Conectores de orden. Conectores de comparación. Al igual que, de igual forma, mejor que, así como, de forma semejante. Conectores de ejemplificación y explicación, a saber, así, en efecto, en otras palabras, o sea, esto quiere decir, por ejemplo, conectores de causalidad, a causa de, dado que, como, debido a, por qué, ya que. Conectores de adición, además, asimismo, de la misma manera, igualmente, también. Conectores de orden, primero, en primer lugar, en segundo lugar, ante, después, finalmente, por último, a continuación. Ya que conocimos qué son los conectores, podemos usarlos en diferentes textos. Uno de ellos en los carteles informativos. ¿Pero saben para qué sirve un cartel informativo? Sirve para ofrecer un mensaje y difundir información. Su objetivo es captar la atención del espectador, obligándolo a percibir el mensaje. Un cartel está compuesto básicamente de un fondo, una imagen y tipografía. Esto puede variar según el tipo de cartel. La característica del cartel es que debe ser fácil de visualizar con pocas palabras, pero que se entienda. Que llame la atención, simplicidad, expresar el mensaje con la menor cantidad de elementos, ser comprendido fácilmente, verse desde varios metros, tener buena composición, debe percibirse como un todo creativo. Podemos clasificar los carteles de acuerdo a su objetivo: informativos, propagandísticos y publicitarios. El cartel informativo está planeado para comunicar eventos, espectáculos, reuniones sociales, cursos, conferencias y crear conciencia. ¿Y de qué tema está informando el cartel que acabamos de ver y escuchar? Pues de la prevención del COVID-19. Entonces, les motivo a buscar carteles informativos acerca de la prevención del COVID-19, donde puedan anotar los verbos en infinitivos y los conectores que aparezcan, de la misma manera que identifiquen la intención comunicativa. Me gustaría que te motivaras y crearas tu propio cartel
de concienciación sobre la prevención del COVID-19 y lo publiques en tus redes sociales, lo compartas con tus compañeros, compañeras, profesores y profesoras. ¿Sabes para qué sirve el diccionario y cómo se utiliza? Pues ahora mismo lo vas a aprender. Si tienes uno a mano, vamos a usarlo. El diccionario es un libro que recopila en orden alfabético las palabras de una lengua y explica sus distintos significados. Podemos usarlo tanto para consultar el significado de una palabra como para comprobar su ortografía o buscar sinónimos y antónimos. ¿Saben qué es un sinónimo? Un sinónimo es una palabra que significa lo mismo que la otra palabra. Por ejemplo, estudiante, alumno, maestro, docente, profesor. Y un antónimo es una palabra que significa lo contrario de la otra. Por ejemplo, feo, bonito, claro, oscuro. Hay diccionarios específicos de sinónimos y antónimos, muy útiles porque a veces necesitamos encontrar una palabra, pues la hemos usado varias veces. Por ejemplo, la palabra estudiante y queremos otra que signifique lo mismo para sustituirla. Entonces ponemos alumno. Así no repetimos varias veces la misma palabra. Cuando buscamos una palabra en el diccionario, debemos tener en cuenta en qué contexto aparece para encontrar el significado más adecuado entre las diferentes opciones. Existen diferentes tipos de diccionarios. Normativos recogen por orden alfabético las palabras con sus significados. Enciclopédicos incluyen nombres propios, denominaciones geográficas e información sobre distintos campos del saber. Bilingües se utilizan para traducir palabras de otra lengua. Técnicos son aquellos que contienen palabras de un oficio o una ciencia útiles para el que se orienta hacia esa disciplina. Etimológicos informan sobre la procedencia de las palabras. De dudas, recogen solo los términos en los que se suele cometer mayor número de errores. Hoy estuvimos recordando qué son los verbos en infinitivos. Terminan en ar, er, ir, los conectores de orden lógico, los cuales sirven de enlace para relacionar las ideas de un texto. También aprendimos que para redactar textos instructivos debemos conocer y hacer uso de los verbos infinitivos y los conectores de orden. Del mismo modo, conocimos la importancia del cartel informativo en lugares públicos y privados como medida para informar y prevenir sobre el COVID-19. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Les felicito a todos y todas por el empeño que han puesto en esta nueva modalidad de aprendizaje. Nos encontramos en una próxima clase. Muchas gracias.